A reading from the book of the Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord, Esto dice el Señor. Digan a los cobardes de corazón, be strong, sean fuertes, no teman. hear Miren a su Dios, comes with que trae el desquite. divine recompense, Viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. streams will Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. verbum Domini. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol Santiago. My brothers and sisters, Hermanos, show no no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. for if a man Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ves al bien vestido y le dices, sit here, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estante ahí de pie o siéntate en el suelo. you have not made Si hacen eso, no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos. Listen, my beloved brothers, Queridos hermanos, escuchen. did not God ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? verbum Domini.
Jesús proclamaba la buena noticia del reino y curaba toda enfermedad en el pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Again, Jesus left. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Verbum Domini. Today's gospel for this El Evangelio de hoy para este 23º domingo de tiempo ordinario para el año litúrgico B del ciclo de 3 años de lecturas dominicales nos dice acerca de una de las muchas curas de Jesús, la cura del muerto que también tenía un problema del habla. Devolver el oído y el habla al hombre sordo-mudo es prácticamente como devolverle la vida, volverlo completo con sus sentidos. Al hacer esto, Cristo salva al hombre sordomudo de una vida de por lo menos cierto enajenamiento a una vida ahora restaurada a su plenitud. Nuevamente, con respecto en especial a los sentidos de la escucha y la lengua. Cuando hablamos de los sentidos, hablamos de la sabor, pero por supuesto la lengua tiene que ver con el habla, la vista, el olfato, el tacto, el oído, los 5 sentidos de la persona humana, porque involucran los sentidos. Los poderes espirituales de la persona humana son el intelecto, la memoria, la voluntad y la facultad de escoger. Así que las facultades sensoriales espirituales de la persona humana. Aquí hablamos de las facultades sensoriales de la persona. Este hombre es renovado. Y Cristo desea lo mismo para todos nosotros, sin importar de qué nos esté alejando de vivir nuestras vidas plenamente con su gracia. ¿De qué son mudos ustedes que se tienen miedo de evangelizar a aquel familiar católico alejado? Así que somos mudos
con respecto a la evangelización. ¿A qué son sordos? Quizás a la enseñanza de la iglesia, arraigada en las escrituras, la tradición y el magisterio, sostenida por el sagrado depósito de la fe, y aún siguen peleando con esa enseñanza de la iglesia. ¿Qué les falta entonces? ¿Qué no escuchan? ¿Qué les falta? ¿Por qué son mudos? Recuerdan los 4 sentidos de la escritura, el sentido literal. Tomamos las palabras literalmente, la cura del sordomudo, luego el sentido espiritual. En el sentido espiritual de las escrituras hay 3 subgrupos: lo anagógico, lo alegórico, podemos decir lo metafórico, y también, me olvidé cuál es el tercero, en este momento se me olvida, pero hay 3 sentidos en las escrituras bajo la parte espiritual: anagógico, alegórico. Así que queremos mirar el Evangelio de hoy dentro del sentido espiritual de las escrituras. Lo más probablemente era la sordera de este hombre lo que causaba su mudeza. El moral, el sentido moral, alegórico, anagógico y moral. Creo que San José, terror de los demonios, me acaba de dar una patada para recordarme, porque el diablo no quería que recordara cuál era el tercero. Hay 21 títulos para San José en su letanía, por supuesto, ese es el año de San José, en la diócesis de Birmingham, 21 títulos. El penúltimo es terror de los demonios. Los demonios lo odian, porque número 1, bíblicamente hablando, con éxito huyó cuando se le apareció el ángel y le dijo que huyera a Egipto con su esposa la Virgen María y el niño Jesús, porque Herodes y sus cohortes, su ejército, iban a matar a todos los varones de 2 años o menos de edad. Así que el arcángel se le apareció a José para comunicarle esto. José hizo caso al mensaje del ángel y huyó con éxito. Por eso se le llama terror de los demonios, bíblicamente hablando, y basado en la sacra tradición. Se le llama terror de los demonios por la tradición de que cuando San José murió, su muerte física, iba flanqueado en cada lado de su lecho de muerte por su hijo adoptivo, Jesucristo, y su esposa, la Virgen María. Los demonios no tuvieron la oportunidad de acercarse para tentarlo cerca de la muerte. Oremos para que en nuestro lecho de muerte, o como sea que moramos, incluso si es un accidente de auto, si morimos súbitamente, que tengamos a Jesús y a María flanqueándonos en el momento de nuestra muerte. 2 razones por las que se le llama terror de los demonios. Uno está basado en la Biblia, el otro está basado en la tradición sagrada. Así que moral, alegórico y anagógico. Los 3 sentidos espirituales de las escrituras. Y luego tenemos el sentido literal. Lo más probable era la sordera del hombre que causara que fuera mudo. Este milagro nos muestra la forma en que Cristo trataba a la gente y es muy importante. Este milagro que acabamos de escuchar en el Evangelio según San Marcos nos muestra la forma en que Jesús trataba a la gente. Vemos que Jesús apartó al hombre de la muchedumbre para estar a solas con él. Mostramos la consideración de Jesús. Un sordo a menudo sabe que no puede escuchar y cuando alguien en una muchedumbre habla muy alto o le grita y trata de hacerle escuchar, puede causar vergüenza al sordo. Pero al llevar a un lado al sordo en privado, Jesús muestra la consideración más tierna para los sentimientos de un hombre cuya vida probablemente haya sido muy difícil. Cuando el milagro queda completado, la gente declara que Jesús había hecho todas las cosas bien y que estaban atónitos por este milagro. Esto no es otra cosa sino el veredicto de Dios sobre su propia creación. En Génesis, después del 6.º día, leemos que Dios había visto todo lo que había creado y le encontró, vio que todo era bueno. Esta parte de la Biblia está vinculada con esta parte cuando la muchedumbre expresa que
declararon que Jesús había hecho esto bien. La gente dice que al igual que la creación, la santa cura que realizó Jesús era algo bueno. Jesús vino a restaurar la creación. Él ha venido a renovar. Así que lo que la gente dice del milagro de Jesús es análogo a lo que Dios dice acerca de su propia obra en Génesis capítulo 1, que todo esto es bueno, que todo esto es maravilloso. Y tanto que en Génesis Dios lo dice acerca de su propia creación, la muchedumbre tónica lo dice acerca de la sanación de Jesús, cuando Jesús renueva esa creación. ¿Y cuál ha de ser el propósito? Que funcione propiamente la lengua y funcione propiamente el oído. Así que este es el vínculo principal del Evangelio de hoy, o sea, con la renovación y la renovación de la creación por Jesús. Ese es el punto principal aquí. Similarmente, cuando Jesús viene a traer sanación a los cuerpos de los hombres y salvación a sus almas, empieza el trabajo, la obra creadora nuevamente. En el comienzo todo había sido bueno, lo leemos en Génesis, pero el pecado del hombre lo arruinó. Y ahora Jesús está trayendo de vuelta la belleza de Dios al mundo, que el pecado del hombre había vuelto feo, roto, etc. Miremos ahora el simbolismo que encontramos en el Evangelio de hoy. Recordemos que los 7 sacramentos ayudan a traer restauración a el individuo que lo recibe. Esto es fascinante. Las Sagradas Escrituras a menudo muestran la imposición de las manos que Jesús realiza al sordomudo hoy como un gesto que indica la transferencia de poder o bendiciones. Y se sabe que la saliva puede ayudar a sanar cortes menores. Jesús usa su saliva el día de hoy como unción. En el lenguaje de la revelación divina, los dedos simbolizan acción divina poderosa. Los ejemplos de esto incluyen el famoso fresco de Miguel Ángel, la creación del hombre en el cielo, en el techo de la Capilla Sixtina, y en la de San Pedro en Roma, donde vemos el índice de Dios y el índice de Adán tocándose uno al otro en el momento de la creación misma. En la liturgia de la Iglesia, en el himno Veni Creator Spiritus, el Espíritu Santo es comparado al dedo de la diestra de Dios Padre, Digitus Paterne Dextere. Leemos en ese himno: el Espíritu Santo produce en nuestras almas, en el orden sobrenatural, los efectos comparables a aquellos que Cristo produce en el cuerpo del sordomudo en el Evangelio de hoy. Así que la imposición de mano, pensemos en la ordenación al sacerdocio y diaconato. También hay una breve imposición de manos en los novios en la boda. Y la saliva, la unción, un tipo de unción. No es un aceite, es saliva, pero el propósito es que sea una unción. Recordemos la unción de los enfermos. Recordemos la ordenación, el crisma sagrado. Jesús utiliza símbolos con el sordomudo que en cierta forma encajan al efecto que él quiere lograr. Y vemos esto en los 7 sacramentos de la Iglesia. ¿Y cuántas personas cierran sus vidas a los sacramentos? La confesión, por favor, dicen ellos. Misa dominical. La misa dominical, por favor, dicen. Tengo cosas más importantes. ¿Cuántas personas cierran su restauración personal de los sacramentos de la Iglesia? La definición de sacramento. Un sacramento es una señal visible instituida por Jesucristo que da la gracia que simboliza. Las gracias que simbolizan. Nuevamente, un sacramento es un signo externo visible instituido por Jesucristo que da la gracia que simboliza. Y vale la pena repetir que Jesús utiliza señales que de alguna manera encajan con el efecto que él quiere lograr. Por ejemplo, con el sordomudo.
Y podemos ver esto en los textos sacros y lo vemos en la vida de la economía sacramental de la Iglesia, lo que se llama la economía sacramental. En el milagro del sordo mudo podemos ver también un símbolo de la forma en que Dios obra sobre las almas. Para que creamos, tenemos que ejercer nuestra libertad humana y abrir nuestros corazones para que podamos escuchar a su palabra y recibir el ánimo de su gracia en nuestras vidas. Tenemos pues que abrir nuestras vidas a los sacramentos para beneficiarnos de ellos. Y nuevamente, ¿cuántas personas? Los sacramentos, olvídense, yo estoy más allá de eso, dicen ellos. Mi hermano, que es diácono permanente, es un laico casado con hijos, me mandó una foto de una placa de un automóvil que vio que dice, es personalizada: yo soy mi propio Dios. I'm my God. Yo soy mi propio Dios. Very sad. Muy triste, Shutting off the author of creation, cerrando al autor de la creación, claiming yourself. afirmando que uno mismo lo es. And that's public. Y eso es público. That's scandalous because Es escandaloso, porque es público, se ve públicamente. Causa escándalo, siembra las semillas de la duda. En el milagro del sordo mudo podemos ver el símbolo de la forma en que Dios obra sobre las almas. Para que creamos debemos ejercer nuestra libertad humana y abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios y recibir el ánimo de su gracia. Tenemos que abrirnos a los sacramentos para beneficiarnos de ellos. Luego, como los apóstoles, también podemos proclamar en la Magnolia Dei, que significa las maravillosas obras de Dios. Magnolia Dei. Las otras lecturas de hoy también nos hablan de todas estas verdades. La primera lectura de Isaías: se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, proclamando las maravillas de Dios. Son las palabras que escuchamos en la primera lectura de Isaías. ¿Qué tal el Salmo responsorial? praise the Lord, my soul. Alaba, alma mía, al Señor. Nuevamente proclamamos las maravillas de Dios. En la primera lectura de Isaías habla del sordo, del cojo, del ciego. Is giving us a glimmering, a foreshadowing. Nos da una prefiguración de lo que va a ocurrir en el Evangelio. La sanación del sordo. Quien lo realiza, Jesucristo, el Dios hombre. Y la segunda lectura de la carta de Santiago se trata acerca de que como cristianos no debemos diferenciar entre diferentes tipos de personas, porque todos estamos llamados a beneficiarnos del mensaje salvífico de Dios y los sacramentos. Si abren sus corazones al Dios de la creación, todos somos bienvenidos a la Iglesia Católica, todos somos bienvenidos a recibir los 7 sacramentos y todos tenemos el potencial de ser recipientes de sus dones de gracia sanadora y de su don final de salvación, el cielo para toda la eternidad, porque todos estamos heridos. De alguna forma todos somos mudos, de alguna forma todos somos sordos, ya sea moralmente, anagógicamente o alegóricamente o literalmente. Literal and spiritual. Las dos categorías, literal y espiritual. Y el espiritual tiene esos 3 subgrupos. Todos somos ciegos de alguna forma, todos somos cojos, etcétera. Sin embargo, todos tenemos la posibilidad de estar dispuestos a recibir los sacramentos de la Iglesia. El gesto de Jesús. Los gestos de Jesús son muy importantes porque nos muestran la belleza de los sacramentos. La definición de sacramento es una señal visible instituida por Jesucristo que da la gracia que simboliza. 3 sacramentos de iniciación: bautismo, Sagrada Eucaristía y confirmación. El bautismo quita el pecado original que heredamos de nuestros primeros padres y todo pecado personal, mientras que nos une a Cristo y a su pueblo, que se utiliza el agua, que se vierte 3 veces. Lo material es el agua, el gesto es vertirlo 3 veces, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, precedido por el nombre de la persona. La Sagrada Eucaristía nos da el cuerpo, sangre,
alma y divinidad de Jesucristo, alimento espiritual para alimentar nuestra unión con Cristo. Lo material es el pan y el vino. La fórmula es el pan y el vino. La forma es el pan y el vino y la fórmula son las palabras de consagración. La confirmación ahonda nuestra unión con Cristo y nos ayuda a proclamar nuestra fe en Él ante otros, siendo ungidos con el sagrado crisma. Esa es la materia, la forma son las palabras que ungen a la persona. Esos son los 3 sacramentos de iniciación. Los 2 sacramentos de unión al servicio de la comunión y misión al pueblo del mundo. El matrimonio vuelven a hombre y mujer, esposo y esposa, y les da la gracia para vivir con Dios a través de Dios y uno por el otro. El intercambio audible de consentimiento es la fórmula. Lo material es el hombre y la mujer. Las santas órdenes les dan al hombre el poder de unir o reunir creyentes con Dios como diácono, sacerdote u obispo. La imposición de manos, la unción con el santo crisma y la oración consagradora son las formas. Y los 2 sacramentos de sanación, la confesión que renueva nuestra unión con Cristo después del pecado cometidos por la persona. La confesión renueva nuestra unión con Dios interrumpida por los pecados. Las palabras de absolución, la fórmula y la materia sobre los pecados enunciados al sacerdote según clase y número, si son mortales, y según tipo, si son veniales. Y la unción de los enfermos fortalece nuestra unión con Cristo en momentos de grave enfermedad. La unción con el óleo de los enfermos es el material, el aceite, y las palabras de la unción son la fórmula. Cada uno de los 7 sacramentos contiene materia y forma. 3 sacramentos de iniciación, 2 de unión y 1 de sanación. Y quiero concluir con lo siguiente. Podemos ver la belleza de la economía de los sacramentos, la economía sacramental, en el ritmo natural de toda la vida humana de un individuo, un promedio de 78 años, según las últimas estadísticas, y he explicado esto antes, es muy apropiado para el Evangelio de hoy, que uno puede ver los 7 sacramentos en el ritmo natural de la vida humana. Nuevamente, un promedio de 78 años para aquellos en el occidente. Los 7 sacramentos, cuando se miran en pleno, muestran hermosamente y colectivamente el ritmo completo y el ciclo de vida humana. Bautismo, cuando uno es bebé, no que uno no pueda recibirlo más adelante, pero en la tradición católica uno puede recibirlo cuando es bebé, con un padrino y los padres que lo representan a uno en la fe. La Sagrada Eucaristía, la niñez, a los 7 años. La confirmación, cuando uno es un joven adulto, comienzo de la adolescencia, mediados de la adolescencia. En este país usualmente se hace entre el 8º grado y el 2º año de secundaria. Puede haber ciertas variaciones dependiendo del obispo o la diócesis, pero es una norma entre los 13 años y los 15 años. Las santas órdenes y el matrimonio. Los 2 son vocación y decisión de estado en la vida. Confesión significa penitencia y reconciliación y una búsqueda fiel de la gracia en el alma de uno en la vida, mientras que se vive fielmente la vocación de uno en las santas órdenes o en el matrimonio. ¿Y qué mensaje para los sacerdotes hoy en día, especialmente en medio de los escándalos del clero? Y junto con las santas órdenes y el matrimonio, también tomamos conciencia que la vida de la soltería o la vida religiosa consagrada también son las vocaciones en la vida. Y finalmente la unción de los enfermos, que usualmente es cuando uno se acerca del final de la vida. Esto incluye el Santo Viático, la última Santa Comunión, oraciones de encomendación por los moribundos, incluyendo la letanía de los santos,
el perdón para los moribundos y el esfuerzo de morir en estado de gracia santificadora, o sea, sin ningún pecado mortal en el alma que no haya sido perdonado sacramentalmente. Así que 4 aspectos de la unción de los enfermos al final de la vida: la unción misma, el santo viático, la sagrada comunión, oraciones de encomendación para los moribundos, incluyendo la letanía de los santos, y el perdón apostólico. all the while striving to never be in a state of mortal sin and surely not to die. Todo el tiempo esforzándose en no morir en estado de pecado mortal. Vemos estos 7 sacramentos incluidos en el ritmo natural de la vida humana: bautismo, infancia, sagrada Eucaristía, santas órdenes y matrimonio, vocación o decisión de estado en la vida, confesión, penitencia, reconciliación, en obtener la gracia santificadora de Dios para sostenerlos en ese estado en la vida, ya sea matrimonio o sacerdocio, y la unción de los enfermos con respecto a los estados del final de la vida, incluyendo el santo viático, las oraciones de encomendación para los moribundos y el perdón apostólico y la unción de los enfermos. Así que vemos estos 7 sacramentos incluidos en la persona, en la vida de la persona durante esos 78 años promedio de vida. Y sin embargo, ¿cuántas personas cierran sus vidas a los sacramentos y no quieren esa restauración personal? We need to pray for the church, my friends. Tenemos que rezar por la iglesia, hermanos. Tenemos que rezar por los clérigos, ya sea diáconos, sacerdotes, obispos o cardenales. Tenemos que rezar por los laicos. Por ejemplo, la confesión. La última estadística, la más reciente, sobre la confesión. Solo 2% de los católicos de cualquier estado en la vida, Only 2% solo 2% de los católicos se van a confesar, van a confesarse. there it is right Es una crisis because the entire body porque el cuerpo entero de Cristo, la iglesia, se ve afectado por ello. A, not an E. The whole body of Christ El cuerpo entero de Cristo se ve afectado negativamente por esa estadística. what a beautiful gospel we have today. ¿Qué evangelio tan hermoso tenemos hoy? Es la sanación del sordo mudo, un preludio para toda la economía sacramental de la iglesia. Let us heed the call. Escuchemos el llamado. Escuchemos el llamado de la economía sacramental de la Santa Madre Iglesia. Que Dios los bendiga.